Hola, ¿qué tal? Es un gusto darle la más cordial bienvenida a una entrevista más de Voces Fundadoras. Es un gusto que nos acompañe el día de hoy la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña del Instituto Nacional Electoral. Querida Irene, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de entrevistas. Y bueno, pues para comenzar te voy a pedir si te puedes presentar a nuestra audiencia. Ay, muchas gracias, Gabriela. Es un gusto enorme estar en este programa y también aquí en la Escuela Judicial Electoral. Mi nombre es Norma Irene de la Cruz Magaña. Ahorita soy consejera electoral en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Yo soy egresada de la UNAM, estudié periodismo en la FES Acatlán, hice una maestría en mantenimiento de la paz en la Universidad de Torino, tengo experiencia electoral alrededor del mundo, también doy clases en la FES Acatlán y bueno, soy consejera y me encanta, me encanta su programa. Excelente. Querida Norma Irene de la Cruz Magaña, de verdad, es como siempre muy gratificante tenerte, pero quisiera que nos platicaras en qué momento te involucraste en la materia electoral. Y bueno, ya les voy a contar mi edad. Bueno, yo me involucré, mi primera elección fue en el 1994, y fue un momento muy particular en el país. Yo recuerdo que el 1 de enero, ¿no? Para las nuevas generaciones, el 1 de enero nos levantamos del 94, nos despertamos con el anuncio de un levantamiento armado en Chiapas. Y bueno, yo a mis 18 años, yo creo que como muchos jóvenes, veíamos el país y había cosas que queríamos cambiar, ¿no? Queríamos cambiar. Y yo creo que también cuando en el 94 hay este levantamiento, se movieron muchas conciencias. A mí como joven me quedaba claro que yo quería cambiar las cosas, pero también me quedaba claro que no iba, la vía armada para mí no era, porque no sabía ni poner un vendaje, entonces, bueno, no te vas a ir a la selva, ¿verdad? Pero algo que sí me quedó claro, y recuerdo muchísimo ese día, porque leyendo el periódico, encontré ahí la convocatoria que estaba haciendo en ese momento el IFE para capacitadores y oficiales de educación cívica. Esto es en el 94, ¿no? Entonces yo apenas tenía mi credencial de lector y la verdad es que leí ese anuncio y para mí en ese momento fue así como la revelación, porque entonces ese fue el momento en el que me quedó claro que sí podía participar para cambiar las cosas de manera pacífica y que el camino era electoral. Esa era la forma. Y yo en mi mente joven pensaba, si participo puedo ayudar a que se organice bien. Entonces eso fue el primer momento. Recuerdo que llamé a mi junta distrital, fui a hacer el examen, en fin. En el 94 organizar esa primera parte del proceso electoral, esa fue mi primera experiencia como capacitadora electoral. Y bueno, 94, no teníamos estas metodologías, o sea, muchas de estas cosas apenas estaban naciendo. Y sí fue un momento tanto histórico y personal, porque a mí sí me despertó no solo el interés por la materia electoral, sino también la convicción de que es una forma de transformar la sociedad, transformar los países a través de la vía electoral, ¿no? Y ya después en mi carrera, no solo fue el proceso electoral en México, curiosamente puedo platicarles 10 años después, en el 2005, fue mi primera experiencia electoral en un país posconflicto. Tuve la oportunidad de participar en el equipo electoral de la misión de las Naciones Unidas en Liberia, y el equipo electoral nos tocó organizar esa elección en un país que venía saliendo de la guerra, después de 25 años de guerra civil. Y también esa fue otra elección porque parte de los acuerdos de paz incluía la elección presidencial. En un país donde no hay infraestructura, no hay caminos, hay 25 años de guerra donde no hubo educación, o sea, tienes una parte de la población analfabeta. Y yo fui como voluntaria de las Naciones Unidas a ser parte de ese equipo electoral y fue a hacer las tareas de capacitador, de educación cívica. Y también fue una gran lección porque entiendes que las elecciones, los procesos electorales, no solo son una forma de elegir gobiernos, elegir congresos, sino también son una forma de consolidar la paz. Y en muchos países, y he tenido
la fortuna de haber participado en varios de ellos, donde un proceso electoral culmina un proceso de pacificación. Entonces, el impacto que pueden tener las elecciones son enormes, no solo en la vida pública, ¿no? Sino son una manera en la que vas garantizando la paz social. Muy interesante. ¿Y podrías platicarnos qué estaba pasando en el país en ese momento? Ay, pues es que era otro país, ¿no? en el 94, porque yo creo que fueron muchas cosas que pasaron ese año, porque no solo la movilización social, yo recuerdo mucho esta movilización del 12 de enero, donde la ciudadanía salimos a las calles a demandar una solución pacífica. Yo creo que fue, o sea, por un lado estábamos en este sistema de partido hegemónico, estábamos en un sistema donde tal vez para las nuevas generaciones hay cosas que se dan por sentado. Muchas de las libertades y garantías y derechos que ahora tenemos son resultados de las luchas de muchos años, de mucha gente, de muchas mujeres, de muchos hombres también, para el avance de los derechos. Entonces, no solo tenía, y bueno, fue la primera vez, por ejemplo, también, que hubo un magnicidio de que el candidato del partido oficial fue asesinado. O sea, estaba pasando el país por una gran sacudida, y creo que también eso dio pie para las reformas políticas siguientes, y creo que nos marcó a toda una generación. Y bueno, puedo decirte, a mí me da mucho gusto ver que ahora estamos en este momento, muchas personas que estuvimos en aquellos tiempos, ahora estamos en puestos de decisión. Y eso pues te lleva una gran responsabilidad, no podemos olvidar de dónde venimos, ¿no? Es verdad. ¿Y qué te tocó vivir y cómo consideras que fuiste parte de la construcción de la democracia? Ay. Es que es como en diferentes niveles, sí, porque tenía como una doble vida. Por las mañanas era capacitadora electoral, y en la tarde también era activista universitaria, y parte de las acciones que hubo un rato, muchos se acordarán que esta caravana universitaria que organizaba conciertos y ayudas para Chiapas y demás. Entonces era por otro lado ir también a hacer esta parte. Y yo creo que una parte en cómo contribuyes no solo a ayudar a organizar el proceso, participar activamente en el proceso. Otra, aquí te hablaba de mi doble vida porque también participaba en el llamado que hicieron los zapatistas para organizar la Convención Nacional Democrática, y aquí en México se organizaron asambleas, y entonces era parte de la comisión que organizó la Asamblea de Mujeres que mandamos representar. Entonces, mientras por un lado estábamos en la parte electoral, también en la parte del activismo, y creo que a veces desvaloramos esos pequeños aportes, ¿no? Porque creo que el valor, no solo de haber participado activamente en las movilizaciones, en haber ido a votar, en haber participado en la elección y estar después en las estructuras de defensa del voto, en fin, una serie de cosas que fuimos haciendo. Y creo que esa es una parte, pero creo que más bien es al contrario. Creo que esa elección no solo me dio esta claridad de qué quieres hacer, ¿no? Así que casi sí. Hoy me podría presentar y decir, ay, soy Norma Irene y soy adicta a las elecciones, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad de nuestro sistema democrático actual? Ay, pues yo creo que tenemos muchas áreas de mejora. Bueno, primero tenemos que reconocer que hemos avanzado muchísimo. De esos años que les hablaba del 94, ahora, ¿no? Y sobre todo porque en nuestro país es muy curioso, cuando hablamos de democracia y derechos electorales, y nuestro modelo electoral es bien dinámico. Ha cambiado muchísimo desde los 90. Es más, yo tengo 4 años de consejera, y lo que ha pasado del 2020 al 24 se ha modificado tanto. Entonces, sí tenemos muchas áreas de mejora. Yo creo que tenemos que revisar nuestro sistema electoral. Tenemos que revisar, y no en el sentido, porque lo que tenemos lo hemos ido construyendo y es efectivo, pero tenemos áreas de mejora. Y entonces, cuando hablamos de revisar nuestro sistema electoral, no solo
Por ejemplo, cosas tan simples como modalidades de votación. Ahorita solo podemos votar el mismo día, casi a la misma hora, todos, ¿no? Salvo que vivas fuera de México, que puedes votar de manera postal o electrónica o incluso presencial, aunque es una electrónica. Entonces, por ejemplo, discutir si podemos revisar modalidades de votación. Yo creo que estamos en un momento, lo que hace 30 años, por ejemplo, había dudas sobre el padrón, hoy no es un tema. Entonces, modalidades de votación. Hace rato comentábamos en las acciones afirmativas. Es momento ya de ponerlos en la ley, esa es una forma. Ir revisando si podemos ir adaptando nuevas tecnologías, porque tenemos que ir pensando no solo en el sistema electoral que tenemos ahorita, sino en el que queremos para 10 años, 20 años, 30 años, ¿no? Entonces, sí te da para esto. También yo creo que tendríamos que reformar cómo formamos partidos políticos, cómo mantienen el registro. Habría que revisar, y creo que ese es un debate amplio que tendría que tener la ciudadanía sobre el financiamiento, sobre el uso de nuevas tecnologías. También tendríamos que estar pensando cómo mejoramos nuestro modelo para la fiscalización de estos recursos públicos, si vamos a adaptar las urnas electrónicas o no, otras modalidades de votación. Yo creo que tenemos muchas áreas de mejora y que sí esperamos podamos tener las condiciones de tener un buen debate público donde tanto autoridades electorales, jurisdiccionales, el tribunal, la sociedad civil, podamos tener ese debate saludable y vayamos diseñando este sistema electoral y democrático mexicano para el México que queremos, no el que tenemos, sino el que queremos, y eso requiere de un gran debate y hay muchas áreas de mejora. Y si en tus manos estuviera una reforma, ¿qué propondrías? Wow, bueno, mira, es que hay varias cosas. Yo creo que podríamos, revisar hasta cómo funciona varias de las tareas del Instituto Nacional Electoral. Eso sería una, ¿no? Porque yo creo que sí tendríamos que revisar cómo hacemos la fiscalización, ¿no? Yo creo que es necesaria una mayor coordinación, por ejemplo, con el SAT, con la UIF, ¿no? Claro. ¿No? Tendríamos que hablar, por ejemplo, o yo creo otra de las cosas que tendríamos que revisar en una reforma, yo sí creo modalidades de votación, creo que es un debate que tenemos que tener. Yo también revisaría el modelo de financiamiento, porque creo que después de 30 años es buen momento para que lo revisemos y veamos si esta fórmula nos da a la ciudadanía costo-beneficio. Entonces, creo que es tiempo de revisar el financiamiento público. Creo que también cómo vamos, yo creo que también se ha hablado mucho de estas modalidades de votación que hemos hecho, pero que no tenemos legislación. Entonces, por ejemplo, que pudiéramos regular si va a haber voto adelantado, no solo para las personas en postración, por ejemplo, tener claridad para si va a haber voto para personas en prisión preventiva, sí o no, pero debería estar en la ley, no por sentencias. Entonces, uso de herramientas tecnológicas en algunos países. Por ejemplo, recuerdo, yo vi la elección en Uganda en el 2016, ya no usaban listados nominales en papel, los usan electrónicos. Entonces tú llegabas y sí, solo te identificas con tu huella y ahí te dice si esta es tu casilla o no. Claro, suena muy bonito, pero tenemos que pensar costo-beneficio, porque si nosotros pensamos, bueno, ya no imprimimos el padrón, ahora te vamos a dar un aparato, un equipo donde puedas revisar el padrón, bueno, eso implica dinero, ¿verdad? Claro. O sea, eso tendríamos que comprar aparatos. Imagínate si tuviéramos que hacerlo para las 170,000 casillas que instalamos en el proceso pasado. Eso implica un gran costo. Entonces sí tendríamos, por eso hablaba de cómo vamos integrando las nuevas tecnologías de tal manera que no se sienta, yo creo que es bien importante que la ciudadanía sienta que el costo de tener estas instituciones y de tener estos procesos democráticos vale la pena, ¿no? Que el costo-beneficio, ¿no? Es bueno para la ciudadanía. Entonces, si pudiera yo creo que me iría en esos temas, ¿no?
para irlo revisando. Pero yo creo que hay muchas áreas de oportunidad. Muy bien. Y bueno, finalmente quisiera preguntarte, ¿cuál es tu percepción de las instituciones electorales en este momento? Híjole, es que esta es una pregunta interesante y un poco difícil porque yo soy parte de las autoridades electorales y bueno, pero ahí les puedo decir cosas que no solo digo yo. Es muy curioso porque tenemos este debate, hace poco fui a un evento, entonces citaban mucho este documento de por qué mueren las democracias, ¿no? El libro. Está interesante la reflexión que hace el autor desde Estados Unidos, ¿no? Hay cosas que yo no comparto, por ejemplo, te dicen, ay, es que hay menos democracia. Muy curioso, tenemos más gente participando en procesos ahora. O sea, nunca antes más ciudadanos y ciudadanas habían participado en procesos de decisión en otro momento de la historia, ¿no? Por los modelos que tenemos. Y, por ejemplo, en México, que tenemos el Instituto Nacional Electoral, que es la segunda institución más reconocida en el Estado mexicano. Y bueno, eso lo dice el INEGI, ¿eh? Es verdad. Las encuestas. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad. Uno, de seguir cumpliendo no solo nuestros mandatos constitucionales, también al instituto a lo largo de las reformas se han ido cargando un montón de responsabilidades que tendríamos que analizar si le toca a una autoridad electoral, ¿no? Yo creo que por lo menos en nuestro país, con los datos que tenemos, lo que estamos haciendo, la ciudadanía reconoce el trabajo que estamos haciendo, reconoce que lo que estamos cumpliendo. Creo que eso no es suficiente. O sea, tenemos que seguir trabajando para acercarnos mucho más a la ciudadanía. Creo que tanto como las diferentes autoridades electorales todavía tenemos una brecha que cerrar con la ciudadanía, porque, por ejemplo, a pesar de que este modelo lleva 30 años, no hemos podido explicarle a la ciudadanía qué hacemos cuando no hay elección. O sea, creen que nada más estamos sentaditos, pero no, hay un montón de trabajo que tenemos, pero que, por ejemplo, no hemos sido capaces de explicarles bien qué hacemos o lo mismo ahorita, tenemos que se viene toda una nueva etapa de pedagogía, no solo electoral, también judicial, ¿no? De tener que aprender, que sí, yo creo que estamos en un momento que tenemos que trabajar con mucha solidez, con mucha responsabilidad, ¿no? Porque el compromiso que tenemos, y esta es otra cosa, creo que las personas que formamos estas instituciones, porque las instituciones las hacen personas y muchos de nosotros sabemos que estamos aquí temporalmente, tenemos esta responsabilidad. Lo que sí nos queda es dejar una institución mejor de lo que la encontramos para que las personas que sigan puedan cumplir con estas obligaciones. Entonces no somos solo las personas, también somos las instituciones. Creo que estamos en un momento donde podemos fortalecernos a partir del trabajo técnico, que es lo que nos toca, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando. Muchas gracias. Bueno, pues como vieron, tuvimos hoy la presencia de la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña. Muchísimas gracias por acompañarnos. Igual a la audiencia, no se pierdan las siguientes entrevistas de Voces Fundadoras.